Hace unas horas, aviones F-15 israelíes atravesaron el espacio aéreo libanés y bombardearon simultáneamente 3 centros de mando de Hezbollah en el Valle de la Bekaa. 8 miembros de Hezbollah murieron en cuestión de segundos, entre ellos 3 comandantes locales: Ali al-Musawi, Muhammad al-Musawi y Hussein Yaghi, hijo de uno de los miembros fundadores de Hezbollah, que en su día se sentó junto al propio Hassan Nasrallah. Pero ese no fue el detalle que conmocionó a las agencias de inteligencia de todo Oriente Medio. Según fuentes citadas por el medio saudí Al Arabiya, oficiales del IRGC, comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se encontraban físicamente dentro del edificio cuando detonaron las municiones israelíes. Se habían reunido con la unidad de misiles de Hezbollah, planificaban ataques contra ciudades israelíes, coordinaban secuencias de ataque. Israel no solo mató a comandantes de Hezbollah, Israel persiguió a oficiales iraníes que operaban en territorio libanés. Y lo que eso revela sobre la desesperación de Teherán es algo que Irán nunca quiso que el mundo viera. Para entender por qué los coroneles iraníes estaban sentados en una sala de guerra de Hezbollah en el Valle de Bekaa, hay que retroceder a junio de 2025, a la guerra de 12 días entre Israel e Irán que reconfiguró toda la región. Durante ese conflicto, el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, recibió múltiples solicitudes de Teherán para abrir un frente norte contra Israel. No eran sugerencias, eran solicitudes de la estructura de mando supremo de la República Islámica. Qassem se negó, todas y cada una de las veces. Hezbollah, el representante más poderoso de Irán, la joya de la corona del eje de la resistencia de Teherán, se mantuvo al margen mientras Irán luchaba solo. Fuentes cercanas a Hezbollah dijeron a Al Arabiya que la respuesta de Teherán fue rápida y despiadada. A las pocas semanas del alto, el fuego, los oficiales del IRGC comenzaron a llegar al Líbano, no como asesores, no como consultores, como comandantes operativos. Reemplazaron a los responsables libaneses por coroneles iraníes que nunca rechazarían una orden de Teherán. Según Al Arabiya y Al Haddad, estos oficiales del IRGC ahora gestionan y ejecutan personalmente los planes estratégicos de guerra de Hezbollah. Imparten sesiones de entrenamiento a los combatientes locales. Inspeccionan los alijos de armas en todo el país. Celebran reuniones tácticas con células desde Beirut hasta la Bekaa y la frontera sur. Esto ya no es apoyo consultivo. Se trata de una ocupación militar iraní en toda regla de una organización libanesa. Y cada vez que estos oficiales se reúnen en una sala, que los servicios de inteligencia israelíes saben exactamente dónde están. La pregunta que ningún analista en Washington o Teherán puede responder es: ¿hasta qué punto ha llegado realmente la penetración israelí en la estructura de mando de Hezbollah? Si estás viendo esto y aún no te has suscrito, ahora es el momento. Este canal analiza los acontecimientos militares que están remodelando Oriente Medio antes de que los medios de comunicación convencionales se pongan al día. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización importante. Las cifras cuentan una historia que ninguna rueda de prensa contará jamás. Desde el alto el fuego de noviembre de 2024, que las fuerzas de defensa de Israel afirman haber matado a más de 400 operativos de Hezbollah y miembros de grupos terroristas aliados dentro del Líbano. 400 muertos. Eso supone una media de 4,4 operativos eliminados cada día. No en una guerra, durante un supuesto alto el fuego.
Solo entre el 16 y el 22 de febrero, las operaciones israelíes mataron a 14 personas, 10 combatientes confirmados de Hezbollah y 2 miembros de Hamas, e hirieron a 27 en 25 lugares diferentes. Desde la frontera sur hasta el interior del Valle de la Bekaa. Pero lo que más debería aterrorizar a Teherán es la precisión del ataque de ayer. El Ministerio de Sanidad del Líbano informó de 10 muertos y 24 heridos en los ataques del 20 de febrero. Hezbollah confirmó la muerte de 8 de sus operativos. Eso significa que el 80% de las víctimas eran terroristas confirmados, en 3 ataques simultáneos contra 3 centros de mando distintos. Israel no está bombardeando barrios. Israel está extirpando quirúrgicamente el sistema nervioso de Hezbollah, sinapsis a sinapsis. Y entonces, algo cambió y aceleró todo. A mediados de semana, el general de división Rafi Milo, jefe del Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel, emitió una orden que cambió por completo las reglas de combate. Autorizó a sus fuerzas a adoptar una postura mucho más agresiva contra los esfuerzos de regeneración de Hezbollah. Asesinatos selectivos, destrucción de túneles y depósitos de armas. Mayor libertad de acción para las fuerzas terrestres que operan en el sur del Líbano. La traducción es sencilla. Si ves a un comandante de Hezbollah, elimínalo. Localizar un alijo de armas. Destruirlo. Detectar a oficiales del IRGC entrando en una estructura. Bombardearla inmediatamente sin esperar la autorización de Tel Aviv. En las 48 horas siguientes a esa orden, Israel pasó de los ataques de represalia a lo que los analistas militares denominan discretamente una campaña de exterminio. El ataque del 20 de febrero, que mató a esos 8 operativos, incluidos los oficiales del IRGC, fue el resultado directo de esa escalada. Israel no había terminado. Ayer, 26 de febrero, los aviones de combate israelíes volvieron a atacar. Esta vez, el objetivo no era un único centro de mando. Eran 8 complejos pertenecientes a la fuerza Radwan de Hezbollah en la zona de Baalbek. 8 complejos, en una sola oleada de ataques. Para quienes no estén familiarizados con la fuerza Radwan, se trata de la unidad de operaciones especiales de élite de Hezbollah. La unidad está específicamente entrenada, equipada y posicionada para invadir el norte de Israel y llevar a cabo ataques con víctimas masivas contra la población civil. Israel ha pasado años rastreando cada célula de Radwan, cada instalación de entrenamiento, cada depósito de armas, y ahora los está convirtiendo sistemáticamente en escombros. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, declararon que las actividades terroristas en estos complejos y los intentos de Hezbollah de rearmarse constituyen violaciones directas del alto el fuego y representan una amenaza inminente para la seguridad nacional israelí. Los medios de comunicación estatales del Líbano confirmaron que los ataques alcanzaron zonas montañosas cerca de Hermel, en el interior del territorio libanés, lejos de cualquier zona fronteriza. Israel está operando con total libertad en todo el territorio libanés. Ya no hay ninguna zona segura para Hezbollah. Pero quizás el elemento más inquietante fue lo que una fuente de Hezbollah admitió a Al Arabiya, que es solo cuestión de tiempo que comience una operación israelí más amplia contra el Líbano. Incluso los propios terroristas reconocen que no pueden sobrevivir a lo que se avecina. Deja tu análisis en los comentarios. ¿Crees que Hezbollah puede sobrevivir a este nivel de ataques israelíes sostenidos? Y comparte este vídeo con cualquiera que necesite comprender lo que realmente está sucediendo en el Líbano en este momento. Esto
Es lo que la mayoría de las noticias sobre estos ataques pasan por alto por completo. Las evaluaciones de los servicios de inteligencia israelíes indican que los oficiales del IRGC no están reconstruyendo Hezbollah con fines defensivos. Están preparando las fuerzas de cohetes y misiles de Hezbollah para atacar Israel en el momento en que Estados Unidos lance operaciones militares contra el programa nuclear de Irán. Esa es la verdadera línea temporal contra la que compiten estos ataques. No el alto el fuego, no las disputas fronterizas. El reloj avanza hacia un posible ataque estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes y el plan de Teherán de utilizar a Hezbollah como arma de represalia contra las ciudades israelíes cuando llegue ese momento. Cada coronel del IRGC muerto en el Valle de la Bekaa es un comandante menos capaz de coordinar un bombardeo de misiles contra Tel Aviv. Cada complejo de Radwan destruido es una base menos para una invasión terrestre de Galilea. Israel no está respondiendo a las provocaciones. Israel está llevando a cabo un desmantelamiento preventivo de la infraestructura de ataque de Irán antes de que Teherán pueda activarla. Y el gobierno del Líbano lo sabe. El ministro de Asuntos Exteriores, Abdullabu Habib, hizo un llamamiento público a Hezbollah, suplicando a la organización que no se uniera a ningún conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sus palabras exactas fueron: "Esta guerra no nos concierne". El ministro de Asuntos Exteriores de una nación soberana, suplicando a un grupo armado dentro de sus propias fronteras que no arrastre a su país a la aniquilación. La respuesta de Israel se transmitió por canales extraoficiales y fue inequívoca. Si Hezbollah participa en cualquier guerra contra Israel, la infraestructura crítica del Líbano, incluido el aeropuerto internacional de Beirut, se convertirá en un objetivo militar legítimo. No porque Israel quiera destruir el Líbano, sino porque el representante de Irán ha convertido al Líbano en una base de operaciones avanzada para una guerra que los ciudadanos libaneses nunca eligieron. Si se toma la suficiente distancia, se observa una pauta que ningún refuerzo del IRGC puede revertir. Irán construyó Hezbollah durante 4 décadas hasta convertirlo en la fuerza militar no estatal más poderosa del planeta. Israel tardó menos de un año en reducirlo a una organización tan desarticulada que Teherán tuvo que enviar a sus propios oficiales para mantenerla unida. Y ahora Israel también está matando a esos oficiales, dentro de edificios donde creían estar a salvo, durante reuniones que creían secretas, utilizando información tan precisa que el 80% de las bajas en ataques simultáneos en 3 lugares fueron combatientes confirmados. Lo que comenzó como una operación para hacer cumplir el alto el fuego se ha convertido en algo mucho más trascendental: la eliminación sistemática de la capacidad de Irán para proyectar su poder militar a través del territorio libanés. 400 agentes muertos, estructuras de mando decapitadas, unidades de élite desmanteladas y coroneles del IRGC perseguidos por todo un país en el que esperaban operar como arquitectos invisibles de la próxima guerra. Teherán sustituyó el liderazgo independiente de Hezbollah por oficiales iraníes obedientes. Israel respondió convirtiendo a esos oficiales en su objetivo principal. Las matemáticas de esta ecuación solo llevan a una conclusión, y no es una que favorezca a la República Islámica, porque al final lo que se está derrumbando en el Líbano no es solo una milicia, es la estrategia fundamental en la que Irán ha confiado durante 40 años. La creencia de que la guerra por poder podía proyectar poder sin consecuencias.
Cada ataque israelí en el valle de la Beká es una prueba de que ha llegado la era de las consecuencias.